Bueno, buenas tardes para todos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a la conferencia mensual del currículo en español de la Asociación Health for the World. Hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Gloria Palazuelos. Ella es médica de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, especialista en imágenes diagnósticas del Centro Médico Nacional Siglo XXI en Ciudad de México, fellow de imágenes de la mujer de la Fundación Santa Fe de Bogotá y tiene un entrenamiento avanzado en ultrasonido de alta complejidad. Ella actualmente es profesora del programa de radiología de la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad El Bosque. Adicionalmente es radióloga institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y actualmente es la jefe de la sección de imágenes de la mujer. La doctora Palazuelos el día de hoy nos va a hablar acerca de TIRADS para Dummies, una guía práctica para el radiólogo, sobre todo con un tema que a veces puede tornarse un poco difícil. Ella lo va a hacer fácil, didáctico y de una forma bastante interesante para que a todos nos quede claro cómo describir un nódulo, cómo abordar un nódulo y qué hacer con esa descripción que nosotros tenemos y cómo recomendarle a nuestros clínicos los pasos a seguir. Bienvenida, doctora Palazuelos. Gracias por acompañarnos nuevamente hoy y por aceptar la invitación para presentar para el capítulo de Health for the World. Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación a Health for the World. Muy complacida de estar aquí con todos ustedes. Me encanta estar aquí. Gracias, María Lucía, por la invitación. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema bien interesante, uno de mis favoritos, que es el nódulo tiroideo. Y realmente, pues esto es algo que vemos todos los días, todos los radiólogos, independientemente como de la subespecialidad que tengamos. Yo creo que todos hacemos un poquito de todo y siempre el nódulo tiroideo es algo en lo que, a lo que nos vamos a enfrentar todos los días. Hemos titulado esta presentación TIRADS para Dummies, guía práctica para el radiólogo. Y por ahí he recibido un par de comentarios acerca del término de dummies, porque entiendo que esta presentación va dirigida a gente en formación, a gente joven, entonces pues posiblemente alguien se haya sentido un poquito, no sé, incómodo con el tema que le pusimos a la presentación, pero realmente no tiene ningún otro objetivo sino hacer fácil lo difícil. Y realmente los dummies son unos libros que hay de todo, de cocina, de ortografía, de inglés, etcétera. Es como una franquicia que sirven como apoyo para el aprendizaje, que tiene un contenido especialmente dirigido para personas que no son expertos en el tema, pero sin embargo tienen sed de conocimientos con respecto al mismo y requieren una guía que los ayude a dar los primeros pasos en la comprensión de la materia. Entonces, este es como el objetivo de por qué le pusimos TIRADS para Dummies. Entonces, quiero hacerles fácil la aproximación del nódulo tiroideo. Bueno, ¿y por qué es importante el nódulo tiroideo? Pues porque son súper frecuentes. Eh, Más o menos el 68% de los adultos a los que se les hace ultrasonido van o vamos, porque yo estoy incluida, a tener nódulos tiroideos. Solo el 5% son nódulos palpables, 10% de las autopsias realizadas tienen nódulos tiroideos y pues esto los estamos viendo muchísimo más ahora por el tema del ultrasonido de alta resolución. De todos los nódulos que nosotros vemos, solamente aproximadamente el 12% de los nódulos son malignos. Entonces, pues miren, gran parte de la población general tiene nódulos tiroideos. ¿Y qué tal acerca de la incidencia? Pues bueno, miren, comparado con otros cáncer, el cáncer de tiroides es un cáncer que tiene una incidencia mucho más baja que el cáncer de seno, de pulmón, de colon y recto, y la mortalidad es mucho más baja comparado con todas las demás.
entidades que están anotadas en esta tabla. Entonces, este es un cáncer de lo cual hoy por hoy la gente no se muere de este cáncer y tiene muchas oportunidades siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo. Y ahí es donde nosotros, los radiólogos, tenemos un papel fundamental y ese es el objetivo de esta presentación. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del cáncer de tiroides. Vamos a recordar que hay diferentes histologías. El carcinoma papilar es el más frecuente, una frecuencia aproximada del 80%. Es un cáncer bien diferenciado, crece muy lentamente, puede ser bilateral hasta en el 20% de los casos. Muy frecuentemente da metástasis a los ganglios del cuello, tiene un excelente pronóstico y responde muy bien al tratamiento quirúrgico y al tratamiento con yodo. El siguiente en frecuencia es el carcinoma folicular, que tiene una frecuencia del 15%, es un cáncer bien diferenciado, crece lentamente y este puede dar metástasis a pulmón y hueso. Raramente el carcinoma folicular da metástasis ganglionares. Y hay los dos que son los más malos de todos, que es el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico. Son carcinomas pobremente diferenciados. El medular se asocia frecuentemente a los síndromes de neoplasia neuroendocrina múltiple tipo 2 y es un síndrome que tiene asociación genética. Y el más malo de todos es el anaplásico, que es muy agresivo y hay pobre respuesta al tratamiento. O sea, cuando hoy por hoy alguien muere de un cáncer de tiroides, generalmente es del tipo anaplásico. Y bueno, TIRADS, ¿cuál TIRADS es el que nosotros vamos a utilizar? Mucha gente utiliza TIRADS para clasificar, creo que es la más popular de las clasificaciones que existen comparado con el ATA. Entonces, es importante cuando tú aplicas el TIRADS, ¿cuál de todos los que hay estás aplicando? El primero es el TIRADS chileno. El segundo en desarrollarse fue el TIRADS americano, que lo llamaron el ACR TIRADS, que es del cual vamos a hablar hoy. Posteriormente, en el 2016, el TIRADS coreano, que es el K-TIRADS, el TIRADS europeo en el 2017, que es el EU-TIRADS, y en el 2020, el TIRADS chino, que es el C-TIRADS. Entonces, siempre que clasifiquen un nódulo con TIRADS, tienen que poner cuál de todos están utilizando y yo supongo pues que este es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces, el primero en aparecer es el de la doctora Eleonora Horvath, el doctor Juan Pablo Niedman, muy buenos amigos de mi hospital, de Fundación Santa Fe, y creo que de muchos de ustedes de acá de Latinoamérica conocen a los doctores de la Clínica Alemana de Santiago. Fueron los primeros en publicar algo acerca de la probabilidad de malignidad de los nódulos tiroideos, tratando como de organizar la información y a dar valores predictivos. Entonces crean una clasificación donde aparecen la probabilidad de malignidad y iba del TIRADS 2 con una subclasificación del TIRADS 4A y 4B y hasta el TIRADS 6. Posteriormente, en el 2015, empieza el Colegio Americano de Radiología, pues viendo que lo que habían hecho en Chile era tenía bastante sentido, pues empieza el Colegio Americano a dar una mayor fuerza y crean el léxico TIRADS de una forma organizada, en donde hay 5 categorías para evaluar el nódulo, con el objetivo de estandarizar la terminología y que tengamos una evaluación estructurada del nódulo tiroideo para disminuir la variabilidad en los reportes y desarrollar las guías de seguimiento. Yo los invito a que lean este artículo, que es el léxico TIRADS, porque es básico para que tengamos pues bien claro
qué es lo que tenemos que desarrollar. Posteriormente, en el 2016, aparece el TIRATS de los coreanos, en donde también aplica probabilidades de malignidad. Son muy parecidos, tienen algunas diferencias que las voy a explicar al final en un cuadro comparativo. 2017 aparece la publicación del TIRATS europeo con sus guías para la estratificación del riesgo y también nos da la probabilidad de malignidad. 2017, nuevamente el Colegio Americano de Radiología ahora sí saca en forma lo que es el léxico, la clasificación del TIRATS. El léxico lo vimos en el 2015 y 2017 aparece este famoso cuadro que es el que creo que todos tenemos en el celular o en la computadora o en el escritorio donde trabajamos, porque pues a veces uno no se puede aprender todo de memoria, pero esta es la tabla con la cual debemos trabajar. Y el último de los TIRATS es el TIRATS chino, pues muy similar en forma, con algunas diferencias, también las vamos a discutir al final. Bueno, vamos a pasarnos esta. Y vamos a empezar ahora sí de lleno con lo que es el léxico TIRATS. El léxico, como lo dije, es para disminuir la variabilidad interobservador, para estandarizar la terminología. El léxico nos proporciona una manera estructurada del análisis y es una guía ordenada del abordaje. El objetivo final es desarrollar conductas apropiadas. O sea, aquí es lo biopsio o no lo biopsio. Y si no requiere biopsia, ¿en cuánto tiempo vamos a decir el seguimiento? Que eso es algo que tenemos que aprender a poner en nuestros reportes. Si no es biopsia, si es candidato a ecografía, ¿cada cuánto? Entonces, esta es la tabla que voy a desarrollar. Vamos a desglosarla, que es la clasificación del riesgo. Hay 6 cosas que tenemos que evaluar en los nódulos tiroideos: la composición, la ecogenicidad, forma, tamaño, márgenes y la presencia o no de focos ecogénicos. Empezamos con la composición del nódulo. Esta describe el componente interno del nódulo y la proporción de tejido sólido o líquido. Entonces, uno debe decir sólido o casi completamente sólido, con escasas áreas quísticas, predominantemente sólido, si el tejido sólido es mayor del 50% del volumen del nódulo, predominantemente quístico, si el componente líquido es mayor, o sea, si el sólido es menor al 50%, quístico, pues completamente líquido, o espongiforme, que sean microquistes en más del 50% del nódulo. Es muy importante esta definición de nódulo espongiforme porque abusamos mucho de ella. Entonces, esto es un nódulo quístico o casi completamente quístico, ¿sí? Con unas pequeñas áreas. Entonces, esto le predomina el líquido. Entonces, uno debería decir, se observa un quiste o un nódulo predominantemente quístico con escasas áreas sólidas. Esta es la definición de un nódulo espongiforme, que son microquistes que ocupan al menos el 50% del nódulo. Aquí hay 2 ejemplos de lo que es un nódulo espongiforme. Nódulo mixto, componente sólido y quístico. Siempre decir cuál es la proporción de cada uno de los componentes. Esta es otra variedad del nódulo mixto, ¿sí? Y este no es un nódulo espongiforme. El nódulo espongiforme es las microquistes, ¿ok? Y un nódulo sólido o casi completamente sólido. Entonces es muy importante entender la diferencia
entre cada uno de este descriptor porque esto nos da unos puntos y lo vamos a clasificar. Entonces, refiriéndonos al nódulo espongiforme, que es donde más abusamos de este nódulo para mandarlo biopsiar innecesariamente. Entonces, aquí les traigo varios ejemplos de lo que sí es un nódulo espongiforme. Microquistes que ocupan al menos el 50% del nódulo. Esto sí es un nódulo espongiforme. Y hay que ver que cuando tenemos esta estructura espongiforme, lo que tenemos adentro, estos focos ecogénicos, son artificio en cola de cometa. Y mucha gente los confunde con microcalcificaciones y por eso es que los mandan biopsiar. Este es el gran reto en ecografía, saber que si esto está lleno de microquistes, pues se llama espongiforme. Y si tiene estos puntitos, pues van a ser focos ecogénicos de coloide y no unas reales calcificaciones. Este es el artificio en cola de cometa largo, este artificio que nos da posterior. Esto no es nódulo espongiforme, que es por muchos radiólogos llamado nódulo espongiforme. Este es un nódulo mixto con componente quístico y sólido. Este es un nódulo predominantemente sólido con escaso componente quístico y esto sí son reales calcificaciones porque aunque hay unos pequeños quistes, el nódulo no está conformado como un espongiforme. Entonces, estas sí son reales calcificaciones sobre un tejido tiroideo. Esto es un nódulo sospechoso. Cuando uno tiene un nódulo mixto con componente sólido y quístico, la apariencia del componente sólido es lo más importante para determinar si se justifica o no se justifica la biopsia. Cuando el componente sólido es excéntrico y con un ángulo agudo o con la pared del nódulo, se considera sospechoso. Cuando el tejido es concéntrico y todo circular, pues es un nódulo que tiene menos probabilidades de ser maligno. La presencia de calcificaciones, microcalcificaciones, de contornos ondulados o lobulados, eso lo convierte en un nódulo sospechoso. Entonces recuerden, siempre la parte sólida de un nódulo mixto es la que nos va a hablar si nos preocupamos o no nos preocupamos. Y aquí están los puntos que debemos asignar en cada uno de ellos. Miren que si es líquido o espongiforme es 0. Entonces, 1 cuando es mixto, sólido quístico, 2 cuando es sólido o casi completamente sólido, y si no se puede caracterizar por la presencia de calcificaciones, también se asigna 2 puntos. De esta tabla solamente vamos a escoger una sola opción, ¿ok? Un solo ítem. El siguiente cosa a mirar en un nódulo es la ecogenicidad. Esto nos habla el nivel del componente sólido no calcificado del nódulo, nivel de ecogenicidad del componente sólido no calcificado. Entonces va a ser hiper cuando es mayor al tejido tiroideo, iso cuando es igual al tejido tiroideo adyacente, hipo menor y muy hipoecoico es cuando es similar a los músculos del cuello. Si el nódulo es de ecogenicidad mixta, debe decir predominantemente hiper, o sea, ¿qué le predomina? ¿Lo hiper, lo hipo o lo iso? ¿Sí? Y si el background, o sea, el fondo de la tiroides está alterado por una tiroiditis de Hashimoto, debe ser mencionado en el reporte, porque entonces pues ahí vamos a tener ya, debemos decir que hay una alteración del background. Vamos a ver los ejemplos de la ecogenicidad. Esto es un nódulo anecoico, quístico, líquido, hiperecoico o isoecoico. Esta es la glándula tiroides y tenemos nuestro nódulo
que es más ecogénico que la glándula, hiper. Y este es iso, es muy parecido a la glándula. Entonces, hiper, iso. Hipoecoico, glándula, nódulo. Entonces, este es un nódulo hipoecoico, otro nódulo hipoecoico. Y cuando estén describiendo, no tienen que decir hipoecoico al parénquima tiroideo, porque eso ya se sabe. Y muy hipoecoico es cuando ya es igual a los músculos del cuello, la ecogenicidad. Miren que este no, sigue siendo un poquito menor al cuello y este ya es muy hipoecoico. Aquí tenemos otro chiquitín muy hipoecoico. Entonces, esta es la forma adecuada en la que debemos referirnos a la ecogenicidad. Y la asignación de los puntos para clasificar el riesgo. Si es anecoico, pues 0 puntos. Es algo cuando el quiste tiroideo, pues tiene muy poca probabilidad de ser un nódulo maligno. Si es hiper o iso, 1 punto. Hipo, 2 puntos. Muy hipo, 3 puntos. O sea, conforme disminuye la ecogenicidad, aumenta la probabilidad de que ese nódulo sea maligno. Y ojo con esto, si no pueden caracterizar la ecogenicidad por presencia de calcificaciones, se asigna solo un punto. Aquí también escogemos una sola opción. Y esto pues vamos sumando, ¿no? Ya dijimos que por composición ya le dimos un punto, supongamos, más el punto que le vamos aquí, pues ya llevamos 2. Y esto es la sumatoria de todos los descriptores. El tercer descriptor es la forma. Y esto se refiere a si es más alto que ancho o más ancho que alto. Esto es el radio mayor a 1 en el diámetro transverso en el plano axial. Esto se ve en el 12% de los nódulos, tiene una sensibilidad del 40 al 68% y una especificidad para ser más, cuando es más alto que ancho, es algo que tiene una especificidad y un valor predictivo positivo del 0,73. Valor predictivo negativo, o sea, cuando no es más alto, sino cuando es más ancho, pues es más probable que sea un nódulo benigno. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerden, la forma siempre la vamos a ver en el plano axial de la glándula, no en el eje longitudinal, y este es un nódulo más ancho que alto, y este es más alto que ancho. Este es el que nos preocupa y el que tiene mayor probabilidad de ser un nódulo maligno. Más ancho y más alto. Aquí, ojo también porque debemos ser cuidadosos a la hora de caracterizar los nódulos. Me voy a devolver a esta. A veces pecamos de decir un nódulo, no sé, espongiforme, que es un nódulo benigno, decir que es más alto que ancho. Entonces, eso nos castiga muy duro en el puntaje. Recuerden que cuando el nódulo es más alto, 3 puntos. Y si es más ancho, como este, es 0 puntos. Entonces, sean cautelosos cuando van a calificar la forma del nódulo, ¿sí? Siguiente descriptor, el tamaño. El tamaño es muy importante porque sumado a todos los puntos que nos asigna la categoría del riesgo, el tamaño es el que nos va a decir si es candidato o no a biopsia. Siempre vamos a utilizar el diámetro máximo del nódulo, ¿sí? Siempre, eje mayor, medido en centímetros o milímetros, como más les guste. El tamaño del nódulo no es un predictor de carcinoma papilar de tiroides. Esto no quiere decir que entre más grande, más probabilidad tiene de ser maligno. No, la forma y los márgenes son más importantes.
Y todas las guías consideran biopsia en nódulos sospechosos mayores a 1 centímetro, aunque hay sus excepciones. Márgenes. Esto en todos los nódulos, ya sea en mama, en tiroides, los márgenes es lo que nos determina el comportamiento biológico y es el descriptor más importante. Aquí hay unas pequeñas diferencias y no es lo mismo los descriptores de tiroides que los descriptores de mama, ¿sí? Entonces, tienen que aprenderse estos descriptores que no se parecen a los de la mama para que no se confundan. Entonces, márgenes es el contorno de la lesión, lo que lo bordea. Puede estar bien definido o circunscrito. Puede ser irregular y en este irregular incluye márgenes angulados o márgenes espiculados. Por ejemplo, en mama no existen márgenes irregulares, pero en tiroides sí, en mama no. Lobulado o microlobulado, mal definido, no se define claramente la interfase con el parénquima y aquí está la confusión, mal definido e irregular son cosas diferentes y no debemos confundir. Halo, si tiene un anillo oscuro completo o parcial, y si tiene o no tiene extensión extratiroidea, si excede la cápsula de la tiroides. Entonces vamos a ver ejemplos de esto. Márgenes bien definidos, podemos dibujar claramente la interfase entre el tejido tiroideo y el nódulo. Nódulo circunscrito. Mal definido es diferente a irregular. Mal definido, no hay una adecuada interfase. No podemos decir aquí empieza y aquí termina. Los bordes son, alguien dice difuminados, ¿sí? Borrosos o mal definidos. Lobulado, irregular o espiculado, pues están dentro de los márgenes irregulares. Este sería el ejemplo de un contorno lobulado y este sería como de contorno espiculado. Y algo súper importante, que aquí fallamos mucho los radiólogos, fallamos mucho en decir si hay o no extensión extratiroidea. Una cosa es que el nódulo protruya la cápsula. Bueno, aquí les hago un paréntesis. Los patólogos dicen que la tiroides no tiene una real cápsula, pero es esta línea ecogénica que les estoy señalando aquí con mi flecha. Eso es a lo que lo llamamos en imagen la cápsula de la tiroides. Y hay nódulos que protruyen la cápsula, pero no necesariamente es extensión extratiroidea. Esto es extensión. Un nódulo de características sospechosas que sale completamente de la cápsula. En el caso de arriba, tiene una extensión posterior, extratiroidea. Y en el caso de acá, miren cómo se ve esta línea rota, disruptiva aquí. Y aquí hay extensión extratiroidea, ¿ok? Diferente a la protrusión del contorno glandular, que son dos cosas distintas. El halo es algo que podemos ver en algunos nódulos, la fibrosis de la cápsula o pseudocápsula. Normalmente, si es uniforme el nódulo, si es bien circunscrito, pues nos sugiere que es un nódulo benigno, y si vemos un halo irregular, pues también eso nos hace sospechoso de que sea un nódulo maligno. Este halo está en los descriptores del léxico, pero no está incluido en los puntos. Entonces, miren, si tenemos un nódulo bien definido, pues vamos a darle 0 puntos. Mal definido, también 0 puntos. Por eso les digo que tienen que tener cuidado entre clasificar irregular y mal definido, porque lobulado o irregular, que incluye el espiculado, son 2 puntos,
y el mal definido es 0 puntos. Si tiene extensión extratiroidea, 3 puntos. Y si no lo puede caracterizar por imágenes los márgenes, pues 0 puntos. Aquí también escogemos una sola opción y recordar que aquí la confusión se presta en estos dos términos y es donde ustedes tienen que tener mucha claridad qué significa cada cosa. El último descriptor, focos ecogénicos, así lo llama TIRADS, ¿ok? Entonces son focos ecogénicos puntiformes que no tienen sombra acústica menores a 1 milímetro, macrocalcificaciones, son las que son grandes, que se ven bien y que proyectan sombra acústica, artificio en cola de cometa larga, que son los que mostré al principio, que son una reverberación blanca ecogénica, que eso viene de nódulos benignos y cuando no tienen eso o la tienen pequeñita, pues son sospechosos. Y la calcificación periférica o en anillo. Entonces, respecto a las calcificaciones, este nódulo no tiene ninguna calcificación, 0 puntos aquí de calcificaciones. Este tiene artificio en cola de cometa largo. ¿Lo ven? Aquí esto larguito, eso indica que es un nódulo benigno. Para ustedes encontrar esto, tienen que mover el transductor, buscarle las caras al nódulo, porque no siempre se ven en todas las caras. Entonces hay que documentarlo, porque si lo vemos, es un hallazgo de benignidad. Calcificación en anillo. Aquí tenemos una calcificación completa en anillo y aquí una calcificación que no podemos ver la parte de acá, pero no la podemos ver por las calcificaciones que tiene el nódulo. Entonces, es importante si está completa o a veces hay áreas de tejido tiroideo que protruye. Eso es una cosa también preocupante. Entonces, estos son los nódulos de calcificaciones en anillo. Estos son macrocalcificaciones, grandes, gruesas, que nos dan sombra acústica. Mismo ejemplo acá, aquí para definir calcificación en anillo y aquí para definir macrocalcificaciones que a veces nos pueden obliterar el contorno posterior. Y estos son los artificios, o sea, perdón, artificios no, los focos ecogénicos, o estas son las reales microcalcificaciones o cola de cometa pequeño, lo llama TIRADS. Pero este es el espectro y esto no se puede confundir con esto, ¿ok? Estos son múltiples focos ecogénicos en un tejido sólido, en un nódulo que tiene otras características. Claramente, esas sí son las calcificaciones. Este nódulo también claramente calcificaciones. Pero cuando vemos esos focos ecogénicos en un nódulo espongiforme, no van a ser calcificaciones, van a ser artificios de coloide. Aquí está nuevamente la diferencia entre el artificio en la cola de cometa larga, que la podemos ver, todas estas cositas blancas que salen, eso habla de benignidad. Y en los nódulos espongiformes traten de buscarlo. Ahora es muy importante, estas cosas tan chiquititas requerimos transductores de alta frecuencia, transductores de alta resolución. A mayor resolución, pues vamos a tener mayor caracterización del nódulo y podemos hacer clara diferencia entre un cola de cometa o una real microcalcificación. Pero apóyense, por favor, en la morfología del nódulo. Recuerden que si es espongiforme, van a ser focos ecogénicos, si es un nódulo sólido, pues van a ser reales calcificaciones. Y aquí tenemos la puntuación de los focos ecogénicos. Si no tiene, 0, o si tiene cola de cometa largo, o sea, que se le vea la clara reverberación, eso es benigno, eso no da ningún punto. Si tiene macrocalcificaciones con sombra acústica, nos da un punto. Calcificaciones en anillo
ya sea completa o incompleta, nos da 2 puntos. Focos ecogénicos puntiformes, que son las reales microcalcificaciones, 3 puntos. Y aquí, a diferencia de todos los anteriores descriptores, aquí sí podemos escoger más de una opción. Todos los anteriores es solamente una opción y aquí el nódulo puede tener, como lo vimos ahorita, puede tener una calcificación en anillo y puede tener macrocalcificaciones también. Aquí sí podemos sumar más de una opción. Y bueno, esto es lo que les acabé de desglosar. Este es el resumen y es lo que deben de tener en el celular, en la tablet o en el sitio de donde trabajan para que sea un apoyo rápido en la caracterización. Uno, pues, cuando está empezando, se enreda con la suma, que esto cuántos puntos era, cuántos tenía, no me acuerdo. Aquí está el dato. ¿Qué hay del Doppler en los nódulos tiroideos? Hoy por hoy es mandatorio utilizar Doppler. Yo creo que todos los equipos tienen Doppler actualmente. El Doppler color, sin embargo, a pesar que se considera mandatorio utilizarlo, no ha demostrado una confiabilidad en discriminar nódulos benignos de malignos. Su utilidad está más en los nódulos con componente quístico para diferenciar que haya debris o tejido medio sólido adentro. Y también a veces cuando tenemos mal manejo de ganancias podemos ver el nódulo más quístico de lo que realmente es cuando es sólido. Entonces aquí, ¿qué nos ayuda? El Doppler. Sin embargo, no está incluido en ninguna guía, ni en ATA, ni en ninguno de los TIRADS, está incluido el Doppler como un factor de entre más vascular, más maligno. No, no está incluido, pero por favor a todos los nódulos pónganles Doppler porque puede ser, sobre todo los que son quísticos o con componente quístico, son los que más deben de tener evaluación con Doppler. ¿Y qué diferencia hay entre el TIRADS del Colegio Americano de Radiología y otras guías? Bueno, el TIRADS del Colegio Americano no incluye subcategorías. Hay otros TIRADS, TIRADS 4A, 4B, 4C, acá no. Aquí entonces solamente no hay subcategorías, no incluye TIRADS 0 para tejido normal, eso no está acá. Y según los estudios, hay una mejor clasificación de nódulos utilizando ACR-TIRADS y comparado con ATA. Hay un estudio de June que utilizando ATA no pudieron clasificar el 3,4% de los nódulos y de este porcentaje, 18% eran malignos. Entonces, según los estudios comparativos, TIRADS, ACR-TIRADS nos proporciona herramientas más fáciles para clasificar los nódulos tiroideos. Y esta es la tabla de las diferencias entre los TIRADS respecto a la probabilidad de malignidad. El ACR-TIRADS no lo tiene en su artículo, ni en el léxico, ni en el artículo guía. Hay muchos, como digo, validaciones del TIRADS que los han hecho otras personas y dan los valores predictivos, pero el artículo original no los tiene incluidos. Pero miren la alta variabilidad que hay entre las guías de los nódulos de alta sospecha. Por ejemplo, en ATA, 90%, pero en el TIRADS coreano 60%, pero en el europeo del 26 al 87, un nódulo de alta, ¿sí? Entonces, realmente esto es bastante variable. El TIRADS chino sí subclasifica y miren, no, esto es un enredo también. Entonces, pero claramente alta sospecha, pues son nódulos que deben ser biopsiados y vamos a mirar ahorita cuáles de ellos.
¿Cuál es el umbral para el BACAF? El umbral, el punto de corte del ACR-TIRADS en un nódulo de alta sospecha es 1, ATA 1 y el TIRADS coreano 1 centímetro. Sin embargo, 0.5 lo consideran en casos seleccionados. Sospecha intermedia. Aquí sí hay diferencias. Miren que TIRADS, sospecha intermedia, que son los nódulos TIRADS 4, mayor a 1.5 y ATA es mayor a 1. Los de baja sospecha, que son los TIRADS 3, es 2,5 y 1,5. Entonces, uno hace más biopsias utilizando ATA y también detecta más cáncer. Entonces, una de las principales diferencias son los puntos de corte entre una clasificación y la otra. En nuestro hospital, en Fundación Santa Fe de Bogotá, a nuestros cirujanos de cabeza y cuello y endocrinólogos les gusta bastante el ATA, porque ATA es una clasificación creada por un grupo multidisciplinario, básicamente forma parte como de sus guías, en donde están incluidos las guías de cirugía, las guías de terapia con yodo. Entonces, a los clínicos les gusta mucho ATA. Sin embargo, a los radiólogos les gusta más TIRADS. Y últimamente en nuestro hospital hemos optado por poner las dos clasificaciones para que pues el clínico tome su decisión. Si, nosotros recibimos muchos pacientes de otro hospital, por lo cual eso nos ha llevado a utilizar TIRADS, porque eso es lo que nos están demandando de otros hospitales y en nuestro hospital nos demandan utilizar ATA. Entonces, podemos poner las dos clasificaciones si no hay problema. Y importante, otros hallazgos sugestivos de benignidad que está en el contexto de tiroiditis de Hashimoto es cuando hay un nódulo ecogénico uniforme dentro de la tiroides, o sea, un nódulo blanco que se llama el caballero blanco. Ese es un nódulo siempre benigno en un contexto de una glándula afectada por tiroiditis de Hashimoto. Y también el patrón de áreas hiperecoicas separadas por bandas, que es lo que simula la piel de jirafa. Estos son hallazgos benignos y no están incluidas hoy por hoy en el TIRADS. Creo que no mencioné algo, me van a disculpar que me devuelva esta diapositiva, porque acá me faltó decirles que de acuerdo a los puntos que le vamos a dar, este más este, más este, más este, más este, nos van a dar el puntaje total del TIRADS. Si tenemos 0 puntos, pues es un TIRADS 1 y no requiere biopsia. Si tenemos 2 puntos, es un TIRADS 2 y tampoco requiere biopsia. Un TIRADS 3 es levemente sospechoso y requiere biopsia si está por arriba de 2.5. Si la sumatoria de todos estos está entre 4 y 6, eso corresponde a un TIRADS 4 y requiere biopsia si es mayor a 1.5 centímetros. Y si tiene 7 puntos en la suma de todo esto, 7 puntos o más, es un TIRADS 5 que es altamente sospechoso de malignidad y se deben biopsiar si mide más de 1 centímetro. Sin embargo, hay excepciones a esta regla y eso depende del equipo multidisciplinario de trabajo. En nuestro hospital, nosotros podemos biopsiar nódulos altamente sospechosos que midan menos de 1 centímetro. Realmente lo hacemos corriendo el riesgo de una muestra insuficiente, pero eso se le explica al paciente. Entre más chiquito es el nódulo, mayor es la probabilidad de tener una muestra insuficiente. Se le informa al paciente y lo hacemos. Y también nosotros tenemos un
un grupo muy experto de citopatólogos que, pues, que también podemos hacer el diagnóstico en conjunto de nódulos sospechosos y los biopsiamos por más o menos por arriba de 0.5, de 0.5 o de 5 milímetros, los podemos biopsiar, sobre todo si están protruyendo el contorno glandular anterior o si el paciente tiene alto riesgo para cáncer de tiroides. Estos ya lo había mencionado. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para el cirujano? Y estas son cosas que ustedes tienen que recordar que pueden complicar una cirugía. Si el doctor no lo sabe y se encuentra con esto, se puede complicar. Y en nuestras manos está alertar si eso está pasando o no. ¿Cuáles son esos? Los nódulos submarginales, que son los que están en la cápsula. Recuerden que esta línea blanca es lo que nosotros llamamos cápsula, pero los patólogos dicen que la tiroides no tiene una real cápsula, pero para nuestro entendimiento, pues esta va a ser la cápsula o el margen. Nódulos que estén adyacentes a la tráquea, en cualquiera del recorrido de la tráquea o en el surco tráqueo-esofágico, debe ser mencionado en el reporte. Debe de decir el nódulo con tantos puntos, TIRADS tal, sobre todo si son de alta sospecha, se encuentra en estrecha relación con la tráquea, porque a la hora de resecar esto, pues puede haber un accidente. Y acá, en el surco tráqueo-esofágico, va el nervio laringio recurrente y también el resecar un nódulo ahí tiene sus complicaciones y también el paciente debe ser advertido antes de la cirugía. También acá, cuando está muy cerca a las estructuras vasculares, hay que mirar si invade o no invade, porque una cosa es que esté pegadito a los vasos y otra cosa es que haya trombos o haya invasión. Número de nódulos para biopsia. Así la paciente tenga 4 nódulos que cumplan criterios para biopsia, uno no debería biopsiar más de 2 en la misma, por evento. O sea, la paciente viene hoy y yo máximo le puedo biopsiar 2 veces, ¿sí? Eso dice la guía de TIRADS. 2 nódulos, 2 nódulos. Aquí tendríamos que ser los que tienen mayor puntaje, mayor sospecha. El tamaño, recuerden que no es el criterio más importante, sino el que tenga los hallazgos más sospechosos. Y además se puede biopsiar un ganglio, o sea, pueden ser 2 nódulos tiroideos más un ganglio, o sea, podrían ser 3. Realmente uno biopsiarle a una paciente 3 nódulos en la tiroides, eso no es chévere, eso no está padre, entonces duele, molesta y de acuerdo al resultado de patología de los 2 nódulos más sospechosos, pues miramos en una segunda instancia si realmente vale la pena o no biopsiar los que nos faltaron. Recordar que siempre en una ecografía de tiroides debemos revisar los ganglios cervicales. Esto es parte del ultrasonido de tiroides y debemos decir si hay o no ganglios que tengan sospecha de compromiso neoplásico, sobre todo si hay un nódulo tiroideo sospechoso. En otra oportunidad, si ustedes quieren, yo les puedo hablar acerca de los ganglios cervicales y cuáles son los criterios para tener en cuenta. Pero pues básicamente ganglios redondos, hipervasculares en la periferia, con calcificaciones o degeneración quística, son los hallazgos que hacen a los ganglios sospechosos de compromiso tumoral. ¿Y qué hay del tratamiento del cáncer de tiroides? Pues hay varias opciones y aquí nosotros participamos en el tema de la vigilancia activa. Cuando el carcinoma de tiroides es menor a 1 centímetro, se llama microcarcinoma. Y aquí, si no hay ningún otro nódulo tiroideo, la paciente puede ir a hemitiroidectomía
es una opción, o a vigilancia activa, quiere decir que no la operan y la estamos siguiendo con ecografía hasta ver en qué momento se convierte en un nódulo ya operable. Esto, pues, es una decisión que toma el cirujano en conjunto con la paciente y su historia clínica y factores de riesgo. Cuando el carcinoma es mayor a 1 centímetro sin metástasis ganglionar, la paciente puede ir a tiroidectomía total y ablación con yodo. Y cuando el carcinoma es mayor a 1 centímetro con metástasis a ganglios, hay que hacer tiroidectomía, hay que hacer vaciamiento de ganglios y ablación con yodo. Entonces, miren que depende de nosotros en mucho el paciente para dónde va. Y tenemos, si hay ganglios metastásicos, debemos reportarlos porque le cambia el panorama al paciente absolutamente. Y bueno, ya hablamos de cuándo biopsiar un nódulo tiroideo, pero ahora vamos a hablar de cuando no cumple el criterio, cuando no alcanza el punto de corte, cada cuánto los debemos seguir. Entonces, si la sumatoria de puntos nos dio un TRATS 3, que generalmente son los nódulos iso o ecogénicos, biopsia mayor a 2.5, pero si está entre 1.5 y 2.5, debe de hacerse seguimiento. Seguimiento en un año. Antes de un año no se recomienda realizar controles en nódulos tiroideos, excepto en vigilancia activa de los microcarcinomas. De ahí en adelante no hay justificación para hacer una eco antes del año. Entonces, si es TRATS 3, lo seguimos si está por arriba de 1.5, pero no llega a los 2.5. TRATS 4, lo seguimos, o sea, lo biopsiamos si es mayor a 1.5 y si mide 1.2 centímetros, pues lo podemos controlar, lo podemos seguir. Y altamente sospechoso, lo biopsiamos igual o mayor a 1 centímetro y lo seguimos si es igual o mayor a 0.5 con el asterisco de que este paciente puede también ser candidato a una biopsia si se cuenta con un radiólogo experto y con un citopatólogo experto. El seguimiento de un TRATS 3 que no cumple los criterios es control ecográfico en 1, 3 y 5 años. O sea, no es cada año. Al año, a los 3 años y a los 5 años. Si es TRATS 4 y no cumple el criterio de biopsia y está en este rango, entre 1 y 1.5, seguimiento con ultrasonido al año, a los 2, a los 3 y a los 5. Miren que aquí en TRATS 3 no hay seguimiento a los 2 años. Aquí sí, esa es la diferencia. Y si el nódulo es TRATS 5, alta sospecha y se requiere vigilancia, aquí vigilancia cada año por 5 años o si es un cáncer que va a ser sometido a vigilancia activa, pues puede ser seguido cada 6 meses. Recuerden que este nódulo es la única excepción en un nódulo de alta sospecha que no vaya a ser operado. Es un nódulo que puede seguirse entre 6 meses y 1 año. Y recuerden que en el reporte deben medir siempre los 3 ejes del nódulo, pero se usa el eje mayor. La decisión se toma siempre sobre el eje mayor del nódulo. En el día a día vemos que las pacientes tienen muchos nódulos tiroideos. Una sola paciente tiene muchos nódulos. Entonces, para no enredar la lectura, para no hacer unos reportes larguísimos y complicados, se recomienda máximo 4 nódulos con caracterización TRATS. Más de eso, realmente se vuelve dispendiosa la lectura. Si vamos a hacer esto, entonces tenemos que poner nódulo 1, localizado, derecho, polo superior, TRATS tanto, sospecha tanta.
si se biopsia o no biopsia. Nódulo 2, istmo, TIRADS 2, nódulo 3, izquierdo, polo inferior. O sea, hay que enumerarlos y decir en dónde están y poner la categoría TIRADS. Y para los controles es muy importante si el nódulo creció o no creció. Uno de los controles que hace ver crecimiento y ver características. Entonces, crecimiento significativo se considera más del 20% en su eje mayor o al menos en las dos dimensiones. Mínimo incremento del 2 milímetros, 50% más de aumento del volumen del nódulo. Siempre se recomienda comparar con el estudio más antiguo al inmediatamente anterior. Si tenemos un control anual, pues hay que hacer, por si lo comparamos con el del año pasado, a lo mejor incrementó 2 milímetros, pero si lo comparamos con el anterior, con el primero, pues a lo mejor ya son 7, 8 milímetros y eso sí lo hace significativo. Entonces, si lo tenemos disponible, hay que comparar con los más viejitos. Y si no, pues con el que tengamos. Y bueno, eso es todo lo que yo tenía para contarles hoy acerca del TIRADS, de la evaluación del nódulo tiroideo. Y pues quisiera escuchar si tienen alguna pregunta. Les dejo acá mi correo electrónico. Este es mi hospital en Bogotá, Colombia, Fundación Santa Fe. Y quedo atenta de las preguntas que hayan. Muchas gracias por su atención. No te oyes, Malú. Estás en mute. Ay, qué pena. Muchísimas gracias nuevamente, doctora, por aceptar la invitación y por darnos esta excelente charla. Tenemos bastantes preguntas, aproximadamente 15 preguntas. Voy a iniciar primero con unas que tenemos en el chat y ya enseguida continuamos con las demás. Entonces, la primera pregunta es, saludos, cuando se refiere a seguimiento, ¿eso se lo haría a los 6 meses? Bueno, creo que lo acabé de mencionar ahorita. El seguimiento, 6 meses solamente si está en vigilancia activa. No se recomienda un seguimiento antes del año. O sea que los seguimientos, de acuerdo a la categoría, va a ser si el seguimiento es al año, a los 3 años, a los 5 años. Pues de acuerdo a la categoría de riesgo. Bueno, la siguiente pregunta es, buenas tardes, quisiera preguntar en qué casos los quistes con septos se deben biopsiar. Pues mira, los quistes con septos, el TIRADS los califica como benignos y como no, pues no requieren una biopsia, ¿ok? En la clasificación ATA, esos quistes se biopsian cuando miden más de, creo que son 2 centímetros, si no estoy mal. Sin embargo, en la clasificación TIRADS son benignos y no deberían, o sea, no requerirían una biopsia. Pero se pueden biopsiar cuando son sintomáticos, porque hay quistes que son muy grandes y no tanto, bueno, aquí hay dos cosas. Una cosa es biopsia para enviar a citología y mirar si es benigno o maligno, y otra es aspiración para disminuir la molestia o el bulto que hace. Bueno, hay otra pregunta relacionada con el mismo tema. Si un quiste tiene septo, ¿se clasifica como complicado o complejo? Y No. esa una pregunta se complementa, ¿se biopsia en algún caso? Ok, en tiroides no se utiliza el término complicado y complejo. Eso se utiliza en mama. Recuerden que al inicio dije que son dos cosas diferentes. El léxico de BRADS es diferente al léxico del TRADS. Entonces, no se mencionan complejo y complicado. Solamente deben de decir quiste, tiroideo, conceptos. Ahora, recuerden, cuando ustedes tienen un quiste con componente sólido o conceptos, deben de mirar si la parte sólida tiene hallazgos preocupantes, ¿sí? Calcificaciones o ángulos, pero un quiste conceptos realmente no es algo que se considere sospechoso.
Bueno, también complementa esta pregunta, ¿hay algún tamaño del quiste que se deba aspirar? Creo que la respondió parcialmente ya. Sí, pues como les dije, en TIRATS no está clara o sea, el tamaño realmente no lo menciona, lo consideran benigno. Sin embargo, en la clasificación ATA, por arriba de 2 centímetros se considera una opción. No, no mandatorio, pero se puede considerar la aspiración o la citología. Sobre todo si el quiste es sintomático y Sí, molesta. Algunas sí. veces piden aspiración cuando la persona se queja, incluso por cuestiones estéticas. Sí, exacto, porque es que ACR puede recomienda ser el BAF. bulbo. ¿Perdón? ACR recomienda BAF en todos los casos. ¿La BAC tiene algún papel? Bueno, BAF entiendo que es biopsia con aguja fina y BAC, TrueCut, lo que llamamos TrueCut, que es biopsia de corte. Entonces, las guías TIRATS y ATA siempre recomiendan BACAF, biopsia con aguja fina. Sin embargo, el TrueCut o biopsia con aguja gruesa, pero realmente no es tan gruesa porque es 20 gauge, entonces vamos a llamarlo biopsia de corte. En la biopsia de corte sí tiene unas indicaciones en tiroides y básicamente es cuando es una rebiopsia, cuando ya biopsiaron ese nódulo con una biopsia con aguja fina y salió muestra insuficiente o un Bethesda 3 que no saben si es benigno, si es maligno, la siguiente biopsia de ese paciente debería ser un TrueCut, pues, lo permite la anatomía y la localización. Esa es una indicación. Y la otra, de biopsia de aguja cortante o core en tiroides, es cuando uno sospecha la lesión folicular. La lesión folicular son esos nódulos grandotes que les puse un par de nódulos allí. Son los que semejan un testículo. Y me disculpan la comparación, pero esa es la forma más fácil que ustedes se acuerden. Cuando ustedes ven un nódulo eh, tiroideo que parece un testículo, ya sea isoecoico, discretamente ecogénico o hipoecoico, así el nódulo que parece un testículo, la biopsia de corte podría estar indicada, porque las lesiones foliculares tienen un espectro amplio que va desde un nódulo folicular de bocio hasta un carcinoma folicular, y eso no lo puede determinar la aguja fina. La aguja fina solamente dice lesión folicular. Entonces, resumiendo la respuesta, aguja fina siempre en todas las guías, biopsia de corte o TrueCut o core para sospecha de lesiones foliculares, que son los que parecen testículo, y cuando son rebiopsias. Para la PAF, ¿qué calibre de aguja utiliza? Usamos 25 y 22 gauge. Los pseudonódulos hipoecogénicos en la tiroiditis de Hashimoto se clasifican en TIRATS o solo se mencionan en el informe. No, no están clasificados en TIRATS los nódulos de tiroiditis de Hashimoto. Todavía no. Y yo creo que en una próxima actualización, pero son nódulos benignos. Y uno tiene que poner que hay una alteración difusa. También tengo una charla de enfermedad tiroidea, Malú, por si les interesa. Tengo una charla de enfermedad tiroidea difusa en donde hablo bastante de ese tema. Pero en conclusión, ese patrón micronodular o macronodular, porque no siempre es micro, en tiroiditis Hashimoto es benigno. No está en TIRATS, pero es benigno. Bueno, ahí ya se respondió también parcialmente otra pregunta, que es cuando hay signos de tiroiditis, ¿cómo se concluye el informe? Cuando hay signos de tiroiditis, bueno, yo como inicio un reporte ecográfico, la conclusión, ya después de que, lo primero que yo digo es la glándula tiroides, la ecotextura de la glándula en mi reporte. O sea, la ecotextura es normal, está alterada en forma difusa y si hay o no lesiones focales. Es lo primero que yo pongo en mi reporte. Luego digo los nódulos, dónde están, etcétera. Entonces, ¿cómo digo yo lo de la tiroiditis? En la conclusión pongo glándula tiroides con alteración difusa en la ecogenicidad de un patrón micro o macronodular, hiper o hipovascular,
hallazgos que sugieren tiroiditis o un proceso inflamatorio crónico, y si son típicos hallazgos de Hashimoto, lo pongo. Hallazgos que sugieren tiroiditis de Hashimoto. Recuerden que Hashimoto es un diagnóstico clínico, no es un diagnóstico radiológico. Nosotros tenemos bastante correlación de hallazgos ecográficos con los hallazgos de sangre, pero eso es una tiroiditis autoinmune, entonces es un diagnóstico que se hace con exámenes de laboratorio. Siguiente pregunta. En la conclusión del reporte, si hay varios nódulos, ¿se coloca el de mayor valor predictivo o se deben mencionar cada nódulo descrito con su T-Rex? Pues mira, yo trato de simplificar mi lectura. Yo soy súper concreta en mis reportes. Entonces, cuando yo tengo muchos nódulos que no me preocupan, digo glándula tiroides con múltiples nódulos de apariencia benigna o de baja sospecha o de leve sospecha según la clasificación del riesgo. Y le asigno el TIRADS al que voy a mandar biopsiar. Entonces, máximo en la conclusión, yo pongo 2 TIRADS en la conclusión. Aunque la guía dice que puedes poner 4, pero yo creo que con 4 el clínico queda enredadísimo. Entonces, cuando son múltiples y todos se parecen, porque si son múltiples, van a ser parecidos. Y si hay uno diferente, a ese sí es al que le asigno el TIRADS. Algo bien importante en el reporte. Cuando digan nódulo tiroideo en la conclusión, TIRADS 5, TIRADS 4, tienen que poner el tamaño al lado. Nódulo tiroideo derecho de 25 milímetros, categoría TIRADS tal. ¿Ok? Porque acuérdense que el tamaño más la caracterización es lo que nos va a decir sí o no la biopsia, y hay que siempre acostumbrarse a poner el tamaño en la conclusión. Nódulo de tanto, TIRADS tanto, se recomienda biopsia. Si es un TIRADS y no requiere biopsia, por ejemplo, un TIRADS 4, que no me da para el punto de biopsia, yo pongo un nódulo de tantos milímetros, TIRADS 4, no cumple criterios para biopsia. Se recomienda seguimiento de acuerdo a la diapositiva que les mostré, en 1 año, en 3 años, dependiendo de si es TIRADS 3 o 4. Tenemos una pregunta que se ha repetido varias veces y es la utilización de nódulos coloides tipo 1 o tipo 2 para mencionar los quistes como diagnóstico. ¿Es adecuado utilizarla? Nódulos tipo 1 y tipo 2, no sé a qué se refiere eso. Eso estaba en el primer TIRADS, si no estoy mal, como en el TIRADS chileno había una descripción como muy amplia, pero no, en la actualidad no utilizamos ese término, o al menos en el TIRADS del Colegio Americano de Radiología no está como tal. Entonces solamente dices un quiste simple o un quiste con septos o un quiste con componente sólido y si tiene cristales de coloide o no. ¿Qué porcentaje de biopsias fallidas o con muestra insuficiente tienen con BAF? Bueno, el estándar de calidad de muestra insuficiente o Bethesda 1 internacionalmente debería estar por debajo del 10%, ¿sí? Nosotros en nuestro hospital tenemos muestra insuficiente del 5%. Estamos muy por debajo, gracias a Dios, de la parte internacional. Recuerden que una muestra insuficiente no quiere decir que la biopsia esté mal hecha, ¿sí? Un Bethesda 1 o muestra insuficiente puede ser porque es un quiste. Recuerden que Bethesda 1 requiere más de 7 u 8 grupos de células en la muestra. Y si uno manda un líquido de quiste, pues no vamos a tener células y eso le va a salir un Bethesda 1. Entonces, cuando sale muestra insuficiente, hay que hacer una correlación radiopatológica. Nosotros en nuestros reportes de biopsias de tiroides, siempre es obligatorio. Nosotros hacemos la descripción del procedimiento, qué hicimos, qué anestesia, por dónde entramos, qué aguja,
etcétera, y ese reporte queda ahí, guardadito, pendiente, hasta que sale la patología. Cuando sale la patología, nosotros incluimos, entonces yo vuelvo y revivo ese reporte, lo traigo del PACS otra vez, pues lo activo y pongo el reporte, qué fue, qué salió, y si es concordante o no concordante con la categoría prebiopsia que también está incluida. Entonces, es muy importante la correlación radiopatológica porque sí, es un nódulo de alta sospecha de malignidad o un TRAX 4 y me sale muestra insuficiente, hay que rebiopsiar. Pero si me sale muestra insuficiente en un quiste o en un nódulo predominantemente quístico, pues eso es esperado. Entonces la respuesta es criterio de calidad menor al 10% de Bethesda 1 o muestra insuficiente. Acompañante a esa pregunta es, ¿en qué tiempo se recomienda repetir la biopsia en caso de que la muestra sea insuficiente o fallida? Ok, la tiroides tiene cambios por los pasos que da uno a la hora de tomar la muestra y entre 3 a 6 meses es el tiempo que se debe esperar. No se debe hacer una biopsia porque puede salir alterado y pueden salir atipias que realmente no son atipias, sino son cambios inflamatorios. Entonces, no antes de 3 meses, ¿sí? Ojalá después de 6, pero entre 3 y 6 es una buena ventana. Luego preguntan, ¿cuántos disparos o cilindros se recomienda tomar en una biopsia con aguja cortante? Bueno, eso es variable, no hay un consenso establecido, pero yo creo que entre 3 y 4 muestras. Nosotros en cortante usamos 20 gauge y hacemos 3 o 4 cilindros. Voy a irme un segundo al panel de preguntas y respuestas. La primera es, buenas noches, ¿el TRAX puede aplicarse a pacientes pediátricos? Esta guía es solo para pacientes adultos. El tema de los niños es parecido, pero diferente. El que sí tiene claramente establecido la parte pediátrica es ATA. Entonces, hay una guía pediátrica de ATA. TRAX, lo que tenemos acá es para adultos, para pacientes adultos. Pero realmente las características son las mismas. Si es un nódulo con microcalcificación, esto es un nódulo altamente sospechoso. Podrían, pues dependiendo del contexto, utilizarlo o no, pero para mayor, si quieren ser bien papistas, busquen las guías pediátricas de ATA. ¿Alguna recomendación respecto de la edad de los pacientes o solo con concentrarnos en las características del nódulo? Otra vez la pregunta. Edad de la paciente para la biopsia. ¿Alguna recomendación respecto de la edad de los pacientes o solo con concentrarnos en las características del nódulo? Yo creo que la edad de los pacientes no tiene que ver, bueno, sus contadas excepciones. Ahora les cuento una anécdota. Eh, Siempre prima la morfología del nódulo y el tamaño para tomar una decisión, ¿ok? Pero uno tiene que utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos muchas veces. El fin de semana en mi hospital vimos un niño de 2 años, un niño de 2 años, que venía por unas adenopatías inflamatorias, una adenitis cervical, que tenía 8 meses el niño con esta adenitis, una virosis, ta. No le habían hecho ecografía. Le hacemos una ecografía y el médico que lo vio en la noche le vio un nódulo tiroideo al niño de 2 años y le mandó una biopsia. Entonces yo cuando vengo en la mañana a revisar el caso, yo digo, pero a ver, el nódulo no es de alta sospecha primero. O sea, primero hay que entrar en el contexto. El nódulo era como un TRAX 3, más o menos por TRAX, pero era subcentimétrico. El TRAX 3 es mayor a 1.5 o 2 para la biopsia, ¿no? Entonces, este era un nódulo muy chiquito que no cumplía criterio. El niño tenía 2 años. Entonces, no vamos a biopsiar un niño de 2 años, ¿sí? Ahora, el otro extremo de la vida que es más frecuente que esta anécdota.
El otro extremo de la vida es un paciente de 92 años que le mandan una biopsia de un nódulo tiroideo. ¿Para qué? O sea, el paciente, así sea súper sospechoso, déjenlo tranquilo porque no se va a morir de eso, ¿sí? Entonces, uno a veces tiene como que jugar en los extremos, andarse con cuidado y utilizar el sentido común. Pero la respuesta a la pregunta es, no te bases en la edad, sino en las características morfológicas. Y si las edades están en los extremos, no descarta las biopsias, pero hay que analizar cada caso específico. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿A partir de cuántos milímetros de diferencia se puede considerar que un nódulo es más alto que ancho? Me sucede muchas veces que al medir solo hay diferencia de 1 milímetro y los 3 puntos cambian bastante la calificación. Muchas gracias. Claro, exactamente. Por eso les digo, tienen que ser cuidadosos. Tienen que medir los dos diámetros y el radio, eso es una fórmula. El radio tiene que ser mayor a 1. O sea, tiene que ser claramente. Ese es uno de los mensajes principales de esta charla. Cuiden mucho esa característica porque es la que más puntos da, más alto que ancho. Entonces, si tú sumas, o sea, haces la fórmula, el radio debe ser mayor a 1 entre uno y el otro. O sea, tiene que ser una clara diferencia. Pero si es así, si es 1 milímetro, eso no es significativo, eso puede ser una variabilidad. No vayan a mandar, y más si es un nódulo benigno, ¿no? Si es un nódulo espiculado, muy hipoecoico, con calcificaciones, pues dale, si es 1 milímetro, no importa, dáselo. Dale los 3 puntos, porque igual ya tiene el TIRAT 5. Pero si es un nódulo que, si no le pones eso, baja, pero si se lo pones, sube, hay que estar con mucho cuidado. Bueno, continuando con las preguntas, si ya se tuvo diagnóstico de nódulo sospechoso, al hacer biopsia el resultado es benigno. Paciente regresa a control ecográfico. Las características siguen siendo sospechosas. ¿Qué clasificación TIRATS le corresponde? ¿Sospechoso de qué? O sea, ¿qué tan sospechoso? ¿TIRAT 5 o TIRAT 4? Porque, pues, TIRATS habla sospecha leve, moderada y alta. Entonces, entiendo la pregunta como alta sospecha. Si un nódulo es altamente sospechoso de malignidad y sale la biopsia benigna, esa es una discordancia radiopatológica y debe estar incluida en el reporte de la biopsia. Entonces, uno pone nódulo, o sea, patología benigna, no concuerda con las imágenes. Valoración por cirugía de cuello, cirugía de cabeza y cuello. Y el médico ya determinará qué es lo que va a hacer, porque generalmente hay que rebiopsiar esos pacientes, ¿sí? Si es una discordancia radiopatológica con una biopsia benigna y eso es un cáncer de tiroides papilar típico y sale benigno, hay que rebiopsiar. Entonces, ese contexto debe ser manejado, pues es una indicación. Y la rebiopsia debe ser con corte, con truco. En este caso, la rebiopsia la haríamos también a los 3 meses, doctores. Sí, sí. No antes de los 3 meses. Para que el resultado sea óptimo, ¿no? Bueno, continuando con las preguntas. Si en el examen el tiroides es de aspecto normal, ¿no se clasifica en ACR TIRATS? No, no. Esa es una de las diferencias con otros TIRATS, que este no da, o sea, TIRATS es para nódulo tiroideo, no para tiroidea difusa ni para tejido normal. Siguiente pregunta. Excelente charla, Gloria. ¿Qué porcentaje de correlación han encontrado en las biopsias en relación al sistema Bethesda cuando sospechan cáncer? Eh, pues una alta correlación en nuestro hospital. El porcentaje exacto, la verdad que no lo tengo presente, pero sí tenemos una muy buena concordancia y digamos que poca probabilidad, poca frecuencia de discordancias radiopatológicas. Pero cuando las tenemos, la anotamos y se lo hacemos saber al clínico. Porque respondiendo a con lo que dije ahorita,
tiene que ser una rebiopsia o cirugía, lo que el clínico diga, o vigilancia. Siguiente pregunta. ¿Qué clasificación doy si no veo nódulos en la tiroides? Hay 2 ganglios con degeneración quística y hay antecedente de cáncer de tiroides en la familia. Bueno, ganglios con degeneración quística, eso es un ganglio patológico 1000%. La degeneración quística es uno de los hallazgos de más alta especificidad para malignidad de cualquier etiología. Entonces, ¿qué clasificación vas a dar? Pues no puedes dar ningún TIRAS porque si la tiroides es normal, yo ¿cómo diría eso? Yo diría glándula tiroides de ecotextura normal sin lesiones focales. Aparte, ganglios cervicales en nivel fulano de tal, nivel 3, nivel 2, nivel 4, de tal eje corto. En los ganglios el eje corto es lo más importante. O de tanto por tanto, con degeneración quística, altamente sospechoso. Se recomienda BACAF, pero no hay una clasificación de TIRADS para los ganglios, pero sí hay que tomar un BACAF. Una degeneración quística puede ser un ganglio metastásico de otra parte o algo hematológico. Celular, por ejemplo, de cabeza de Sí, exacto. Bueno, entonces acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la vigilancia posterior a biopsia con resultado benigno? Muchas gracias por tan excelente presentación. La vigilancia después de biopsia con resultado benigno. Eso es una discordancia radiopatológica. O sea, no, perdón. O sea, una biopsia que sale benigna, un nódulo que sospechamos que sea benigno y sale benigno. ¿Sí? No especifican, pero creería que es más que un Otra nódulo que vez. encontraron con algo sospecha y por algo lo mandaron a biopsiar. Vuélveme a leer Y la pregunta, salió por benigno. favor. ¿Cuál es la vigilancia posterior a biopsia con resultado benigno? Ok, entonces, una biopsia con resultado benigno depende de la correlación radiopatológica, ¿sí? Si es un nódulo de baja sospecha, un TIRADS 3, te sale benigno, pues yo creería que en un año la vigilancia está perfecta. Si es un TIRADS 4, pues la sospecha es baja todavía, ¿sí? Acuérdense que eso es más o menos el 20% de probabilidad, ¿sí? Pero si es un TIRADS 5, ese paciente no tiene que ser rebiopsiado, ¿ok? Acuérdense de esta palabra, correlación radiopatológica. Deben de hacerla siempre y de ahí tomar sus decisiones. Acá hay una pregunta que se repitió en el chat y se repitió acá en el panel de preguntas y es, ¿un nódulo que aparece en sitio de tiroidectomía previa se reporta igual? Sí, los nódulos del lecho quirúrgico aplican igual, pero como ya no hay tiroides, pues entonces ya no es un nódulo tiroideo y no se clasifica como TIRADS, sino que utilizas los mismos descriptores para que tú hagas un ejercicio, pero cuando ya hay tiroidectomía ya no se utiliza TIRADS, pero debes de decir en el lecho quirúrgico se identifica un nódulo con calcificaciones, la localización y es altamente sospechoso de una recidiva neoplásica, se recomienda BACAF. Bueno, acá hay otra pregunta que se repitió varias veces, creo que ya la respondió parcialmente, si quiere agregar algo sería, ¿puede clasificarse con el mayor TIRADS o nódulo por nódulo? ¿Solamente se da una categoría TIRADS final o a pesar de tener múltiples nódulos de diferentes características? Eh, Puedes dar, la guía dice, hasta 4 TIRADS acá. A diferencia de la mama, vuelvo y repito, uno en la mama no puede dar BIRADS a cada nódulo. Uno da un BIRADS. Tiroides es diferente. En tiroides, uno puede dar los TIRADS máximo 4, pero entre más TIRADS le den, más se enredan el reporte. Entonces, enfóquense en los nódulos que tengan mayor valor predictivo positivo, particularmente, aunque la guía dice 4, yo pongo 2 en la conclusión,
los dos que más me preocupan. Y si no me preocupa ninguno, pongo múltiples nódulos espongiformes bilaterales benignos, TIRADS 2, ¿sí? O múltiples nódulos isoecoicos de baja sospecha, subcentimétricos, TIRADS 3 no cumplen criterios de biopsia. Bueno, nos quedan aproximadamente 10 preguntas. Si ustedes están de acuerdo, podemos continuar respondiendo las preguntas porque entendemos y respetamos el tiempo de cada uno de ustedes y pues ya estamos algo pasados en el tiempo. Si desean que continuemos respondiendo las preguntas, pueden escribirnos rápidamente en el chat y continuamos. Aproximadamente nos quedan 10 preguntas, creo que las podemos desarrollar rápido. Bueno, ya nos están poniendo que sí, por favor, continuar. Entonces, sigamos. Digamos, La siguiente pregunta es, nódulos TIRADS 4 menores a 10 milímetros que no ameritan seguimiento ni backup, ¿qué recomendación doy en el informe? Pues eso, que es un nódulo que es de una sospecha, intermedia, subcentimétrico y que no cumple criterios para biopsia. Entonces, ahí no tienes que hacer el seguimiento como lo mencionamos ahora o como lo dice el TIRADS, porque eso se hace si sobrepasa de aquí para arriba. Pero si está de aquí para abajo, pues no sé, un control en 2 años puede ser, porque no es algo que uno lo tiene que seguir cuando mide, creo que es 1 centímetro, creo, no me acuerdo en este momento. Pero si está por debajo del punto del seguimiento, lo puedes seguir a 1 año o a 2 años sin problema. Pregunta, si un cirujano de cabeza y cuello envía biopsia antes de operar un nódulo, pero este no cumple criterios de biopsia por ACR-TIRADS, ¿igual se realiza? ¿Se hace la biopsia? Sí, mira, nosotros somos muy respetuosos de nuestros cirujanos. Entonces, si un cirujano de cabeza y cuello me manda a biopsiar un nódulo y yo lo puedo hacer, yo lo hago. Así no cumpla los criterios. Supongamos que el nódulo mide menos del punto de corte de la biopsia, pero es mandado por un cirujano de cabeza y cuello, sí, definitivamente sí. ¿Qué pasa aquí? Que de la gran mayoría de biopsias de tiroides que hacemos diariamente, muy poquitos vienen remitidos por cabeza y cuello. Entonces, cuando vienen remitidos por médico general pues por gente no experta, uno de pronto entra ahí a cuestionar. Pero en nuestro hospital no cuestionamos a los especialistas que mandan la biopsia, ¿no? Eso también tiene mucho que ver el entorno en el cual uno trabaje. Nosotros respetamos el criterio de un especialista endocrinólogo y de un cirujano de cabeza y cuello. Ahora, si yo sé que ese nódulo es demasiado pequeño y que no lo amerita, pero lo pidieron, y puedo tener una muestra insuficiente, yo se lo hago ver a la señora y lo pongo en mi reporte. Yo pongo pues que el nódulo, y también yo digo, por ejemplo, hay nódulos, eso es del día a día, TIRADS 3, que no requieren biopsia, pero que le mandaron la biopsia. Pues uno la hace, pues ya está el paciente ahí y todo, pero no hay que ponerse a discutir, pero sí utilizar y tratar de canalizar como toda esta información para disminuir los falsos positivos que tenemos en tiroides. Bueno, acá hay una pregunta que se asocia tal vez un poco a eso, que es, ¿qué opina que médicos de atención primaria correctamente entrenados hagan un primer screening de patología nodular tiroidea? ¿Con ecografía? Asumo que es la pregunta, pero no lo dice. Ok. No, pues ¿qué opino? Que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, que me van a disculpar si, si alguien en el auditorio, no sé. Yo creo que la ecografía debe ser hecha por radiólogos en nuestros países latinoamericanos. En Estados Unidos la hacen los tecnólogos, pero aquí estamos en Latinoamérica, la hacemos nosotros. Creo que uno requiere para hacer tiroides dos cosas: experticia de un radiólogo y alta tecnología, ¿sí? Entonces, pues es complicado responder esa pregunta, pero yo particularmente, yo no estoy de acuerdo en que ¿Qué haga. tipo? Perdón, doctora. No, no, sigues. Continúa. No, dale.
¿Qué tipo de citología usa? ¿Convencional o citología base líquida para los ACAF? Citología base líquida. Perfecto, esta es la misma pregunta que ya se había repetido. Acá otra vez preguntaron la misma de citología. Hay una pregunta que les voy a responder, ¿en dónde puedo ver la conferencia? Nosotros, después de 48 horas aproximadamente, la conferencia queda en el sitio web de Health for the World, en una sección que se llama charlas de radiología o la sección de educación en radiología. Allí van a encontrar todas las charlas del currículo en español. ¿Por cuánto tiempo quedan? Quedan por siempre, doctor. Ah, ok. Yo le puedo compartir el link una vez ya esté en la plataforma y lo podemos compartir también en las redes sociales del capítulo. Ok. Uso de la elastografía Sheraton Ware, así como de Zeus, podría ayudar a caracterizar nódulos difíciles de caracterizar. No. La elastografía, al igual que el Doppler, no ha demostrado mayor información de la que te da la morfología. La elastografía es algo pues que incrementa mucho el valor de un equipo de ultrasonido y que realmente no te sirve para tomar decisiones en mama ni en tiroides. La morfología es primordial. Donde sí aporta la elastografía muchísimo es en hígado. Nosotros hacemos mucha elastografía hepática y es súper bien, súper clara las ventajas, pero en tiroides no, no es, no te va a cambiar la conducta. Y realmente hay mucha sobreposición entre la dureza de los nódulos benignos y malignos. La respuesta es no. Otra pregunta, ¿nódulos ubicados en el istmo tiroideo tienen algún manejo en especial? Los nódulos del istmo, pues tiene mucho que ver las características, ¿no? Si es un nódulo espongiforme en el istmo, no pasa nada. Si es un quiste en el istmo, no pasa nada. Pero si son nódulos que tienen cierta sospecha de malignidad, recuerden que el istmo está en el compartimento central, donde hay mayor riesgo de diseminación linfática. Entonces, un cáncer de tiroides que está en el istmo tiene mayor riesgo de diseminación. Entonces, ese es uno de los sitios que por lo menos en mi hospital biopsiamos los nódulos si miden menos de 1 centímetro. Si un nódulo que tiene un TRAT 5 mide 5, 6, 7 milímetros, está en el istmo, pues está técnicamente fácil y los biopsiamos por el riesgo de diseminación linfática. Bueno, hay otra pregunta que se repite 3 veces y es similar y es las indicaciones de la biopsia con aguja cortante, que creo que en general se han ido abordando en las preguntas anteriores. No sé si Pero quieren la repito la repito. concretamente. Biopsia de corte en tiroides, principalmente dos indicaciones. Una, cuando son rebiopsias. Cuando el paciente ya tiene una biopsia previa, muestra insuficiente o Bethesda 3, y esta es una para tomar, para hacer diagnóstico. Entonces, cuando es una rebiopsia, utilizar un TrueCut. Y cuando es una sospecha de lesión folicular. ¿Cuáles son las lesiones foliculares? Los que parecen un testículo acá. Eso, los que son redonditos, circunscritos, sin ningún otro hallazgo. Esas son como las dos principales indicaciones del TrueCut o biopsia de corte, y 20 gauge es la que yo uso, que es súper delgadita. Bueno, acá hay 2 preguntas que se relacionan a lo mismo también y voy a leerla más larga. Hola, una lesión quística predominantemente que han funcionado 2 veces. Se extrae sangre la primera vez, recolecciona y luego de la segunda vuelve a salir sangre y otra vez se recolecciona. Se recomienda cirugía o ablación. ¿Qué considera de la ablación con alcohol? En nuestro hospital no hacemos ese procedimiento, no tengo experiencia en el tema, pero sé que en hospitales en México, particularmente en Guadalajara, sé del doctor Mauricio Figueroa que hace bastante ablación con alcohol.
Y creo pues que sería una indicación para eso, pero en mi hospital no lo hacemos. La decisión de cirugía o no cirugía, pues eso también lo determina el clínico, el cirujano de cabeza y cuello, en el entorno o en el contexto de la paciente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿hay alguna manera de diferenciar un nódulo hipoecoico que no se defina su cápsula en región posterior con la paratiroides? Es complicado. Ese es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Las glándulas paratiroides, pues es un desafío evaluarlas. Y a veces, bueno, normalmente los nódulos tiroideos, cuando son súper grandes, a veces no es tan fácil saber si es intra o extratiroideo cuando son nódulos grandes. Hoy biopsié un nódulo tiroideo que medía 4 centímetros, pero que tenía el diagnóstico por ecografía de tiroideo y por gammagrafía de paratiroideo. Captaba el sestamibi. Entonces, cuando es súper grande, es difícil. Cuando es chiquito, pues hay cosas que nos ayudan, que si tiene o no plano de clivaje con la tiroides, pero realmente a veces no es tan fácil. A veces es difícil y si tiene características que apliquen para hacer una biopsia, no importa si es tiroides o paratiroides, igual la tendríamos que hacer. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Quedan dos preguntas. Es, ¿qué opina de la ablación con microondas o radioablación para nódulos, especialmente TRAX3? No tengo experiencia, no conozco del tema, entonces no puedo responder la pregunta. Una pregunta también de seguimiento. Hay dos preguntas de seguimiento que hacen las personas y es, buenas noches, un nódulo TRAX4 con dos biopsias benignas, al siguiente control lo seguimos categorizando TRAX4 o cómo debemos concluirlo. Y en esa de seguimiento también tenemos otra pregunta que se refería a los años y es cómo se distribuyen los años cuando usted sugirió los seguimientos de TRAX3 de 1, 3 y 5 años. Se supone entonces que tenemos un paciente hoy 2022, luego haríamos seguimiento en 2023, 2026 y 2031 o cómo es ese seguimiento. No, es al año, a los 2 años, sí, y a los 5 años. Ajá, a partir de la primera fecha es lo que dice la guía. Eso es respondiendo esa última parte. Entonces, si estamos en el 2022, al año sería 2023 y luego sería 2025 y luego a 5 años. Eso es lo que dice la guía, pero realmente esos nódulos le hacemos ecografía cada año porque los clínicos lo piden cada año. Pero lo que dice la evidencia médica es que sería ese el intervalo. Pero para fines prácticos los hacemos cada año, no porque yo lo recomiende, sino porque me lo mandan. Y la primera parte era ¿qué? De esa pregunta. La primera parte era si se tenía un nódulo TRAX4 que se biopsió, salió benigno. A partir del segundo seguimiento, si yo le sigo asignando la categoría TRAX4 o le cambio a otra categoría. No, si el nódulo no ha cambiado, sigue siendo la misma categoría, pero yo como diría, yo diría nódulo de tantos milímetros, carácter, TRAX 4, el cual ha sido biopsiado en 2 ocasiones con patología benigna, ¿sí? Entonces ahí tú ya no tienes que recomendar la biopsia. Así sea TRAX 4 y aplique para criterio de biopsia, tú tienes que poner al lado que ese nódulo ya fue biopsiado en 2 ocasiones y si la muestra fue suficiente, o sea, si fue diagnóstica, no tendríamos por qué volverlo a biopsiar. Eso es importante hacer la aclaración o puedes poner, es un nódulo de sospecha intermedia, quitar el TIRATS, porque a veces la gente ubica TIRATS igual a biopsia. Entonces, no sé en el entorno que estés, en qué hospital y todo, pero puedes ponerlo y poner biopsiado en 2 ocasiones con patología benigna. Y si la tienes, la pones. Para que cualquier persona que lo lea dicen, es TIRATS 4, pero ¿por qué no lo biopsiaron? Si mide tanto, porque ya tiene 2 biopsias previas. Bueno, riesgo de diseminación por la biopsia. Supongo que de malignidad.
ínfima, mínima. Pues el riesgo nunca es cero, pero realmente es muy inferior el riesgo a la gran cantidad de beneficios que da una biopsia. Bueno, y la última pregunta ya para acabar, que la tenemos tanto en el chat como en el panel acá de preguntas, es según el tamaño, ¿usamos nódulo hasta 3 centímetros y masa mayor de 4 centímetros? No, nódulo, eso es en pulmón, que es nódulo y masa, que en pulmón la diferencia entre nódulo y masa es el tamaño. En mama no hay diferencia ni en tiroides. El término de nódulo o masa aplica a cómo más se acomoden ustedes. Por ejemplo, en Latinoamérica utilizamos más la palabra nódulo, los americanos usan más masa, así sea chiquita, ellos dicen masa de una, y creo pues que es como un poquito más suave decirle, ay, tiene usted un nódulo tiroideo, a que tiene una masa tiroidea, ¿no? Pero no hay un tamaño para que uno lo pueda decir. Eso es de acuerdo a tu criterio y a tu estilo de lectura. Bueno, siguen apareciendo preguntas, pero creo que ya vamos a acabar. Voy a hacer la última y ya pues nos hemos extendido bastante en el tiempo, tanto de la doctora como del resto de doctores que están de asistentes. Buenas noches, excelente charla. Disculpe si ya lo aclaró y estoy reiterando. ¿Qué piensa de hacer la claridad de algún nódulo que por características se ve muy sospechoso, pero que por medida no cumple criterios? ¿Igual lo manda a biopsia? Eso depende. Eso creo que si tienes un citopatólogo, aquí, a ver, ¿cuál es el riesgo de biopsiar nódulos menores de 1 centímetro? El riesgo es que te salga una muestra insuficiente. Ese es el riesgo. No es que no se deba por otra cosa, sino porque el riesgo insuficiente. Y otra cosa es que también dicen que los nódulos inferiores a 1 centímetro pues no tienen tanto potencial de metástasis. Pero en nuestro día a día, en nuestro medio, sí, con mucha frecuencia, biopsiamos nódulos altamente sospechosos menor a 1 centímetro. Asegúrate que esa biopsia se ha hecho por un radiólogo experto y que tengas un citopatólogo experto para que la muestra pueda ser exitosa. Pero sí se puede hacer. Por encima de 5 milímetros, depende de la localización también, ¿no? Si es anterior en el istmo y está fácil, lo puedes intentar. Y si es posterior, pegado acá no sé, a la carótida y técnicamente va a ser difícil, es mejor no meterse porque vamos a molestar a la paciente, podemos tener complicaciones y puede tener una muestra insuficiente. Bueno, ya para finalizar, muchísimas gracias a todos los que asistieron a esta charla. Gracias a la doctora Palazuelos por tan excelente charla. Se notó con todo el compromiso que tuvimos de la audiencia y en general de todos. Daniel ha estado activamente compartiendo en el chat el link para que allí puedan consultar después de 48 horas, idealmente 3 días mínimo. La charla que la doctora dio el día de hoy queda grabada tanto en el canal de YouTube como en la página web de la organización. Además de eso, algunas personas estaban preguntando cómo hacen para enterarse de las charlas, cómo saben cuándo se hacen las charlas. Nosotros tenemos el currículo en español, idealmente lo hacemos el segundo o el último jueves de cada mes, solo una charla al mes. Estamos empezando a implementar 2 charlas al mes, entonces la siguiente charla estaría informándose en las redes sociales y en la página web de la organización, y además de eso ustedes pueden inscribirse también en la página web para recibir notificaciones en sus correos de todas las charlas que se hacen. La organización no solo tiene el currículo en español. Si ustedes desean asistir a charlas en idioma inglés, también pueden tenerlas, y hay charlas, creo que diarias, en diferentes temas de medicina en general. La organización está más centrada en radiología, pero también hay charlas de medicina interna, charlas de otras áreas de la medicina en general. Creo que Daniel les puede ampliar un poco más la información al respecto antes que finalicemos la charla del día de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos y a la doctora Palazuelos. Es Gracias. correcto, gracias María Lucía. Efectivamente, la organización Health for the World tiene charlas semanales en radiología los días viernes a las 10 de la mañana, serían 9 de la mañana hora Colombia, o
pues se hace basado en hora de California, son a las 7 de la mañana hora de California, se hace la conversión, teniendo en cuenta que pues tenemos varios horarios en Latinoamérica, pues pueden enterarse. Por Twitter somos muy activos, compartimos todas las charlas y nos encantaría tenerlos ahí nuevamente. Doctora Palazuelos, muchísimas gracias por la excelente charla, de verdad que fue muy buena y yo creo que un excelente recordatorio es la cantidad de personas que asistieron más de 300 personas y pues eh, hubo mucho interacción, entonces pues creo que ese es el mejor indicador de lo bueno que fue la charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y cuentan conmigo. Espero poder seguirlos apoyando en cualquier tema de los que yo me muevo. Siempre cuentan conmigo. Gracias a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron de diferentes países. Muchísimas gracias por su tiempo y espero pues que esto sea un abrebocas para que los motive a darle un repaso. Yo creo que ya con esto se van a leer los artículos del TIRAS. Les recomiendo dos, el léxico y el real, que es el del 2016 y el 2015 y el 2017. Es el donde está todo lo del riesgo y creo que les va a quedar súper fácil. Y si tienen alguna pregunta que no haya sido resuelta en este momento, me pueden escribir y con mucho gusto. Muchas gracias. Damos cierre a la lectura. Hasta luego todos. Gracias. Hasta luego.